invitar a mi esposa Paola que venga aquí al frente. Mi esposa enseña los estudios bíblicos de integración en nuestra iglesia. Estamos felices porque en este año 2022 graduamos 50 personas de los estudios bíblicos de integración. Así que gloria a Dios por eso. Dios les bendiga, como siempre es un gusto estar aquí, poder compartir un poco con ustedes. Muchos ya conocen los principios que estamos viendo de los estudios de integración y muchos, pues es una forma de reafirmar lo que estamos viendo. Entonces es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes y compartir todo eso. Es un gusto para mí que estés conmigo. Siempre que está conmigo mi esposa, me alegra la vida. Estamos avanzando en esos estudios bíblicos de integración que son muy importantes en el discipulado, en la formación espiritual de nuestras vidas, pero estamos viendo aún más beneficios de la Biblia. Vimos cuáles son los beneficios de leer la Biblia, después vimos más beneficios y ahora estamos terminando esta sección importante de esta clase de la Escritura. Y vamos a dar un recordatorio rápidamente de lo que vimos, de cómo la Biblia, dice el apóstol Pedro que decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcamos. Y esa leche espiritual que te ayuda en tu crecimiento espiritual es la palabra de Dios. Entonces vimos que uno de los beneficios de la palabra de Dios es que te da a conocer a Dios y su salvación. Pablo le dice a Timoteo de que las escrituras le pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y bueno, en segundo lugar necesitamos la palabra de Dios porque de esa forma crecemos también espiritualmente. Esa forma es que nosotros, aunque ya conocemos inicialmente a Cristo, tenemos a Cristo en nuestra vida, también podemos continuar creciendo en su palabra y fortaleciéndonos. La tercera cosa que vimos de beneficio es que leer la palabra de Dios, estudiarla, pasar tiempo en ella, te da sabiduría para tomar buenas decisiones en tu vida. Es algo tan importante, tan clave, y hoy vamos a tocar un poquito más de eso en alguno de los siguientes puntos. Y bueno, también te equipa para hacer buenas obras y también profundizamos en estos temas. A veces vemos el título y decimos, wow, tan simple, ¿no? Pero ya hablamos de todo ese tema y cómo nosotros a través de la palabra de Dios también nos equipa para hacer buenas obras. Y hablamos de qué es lo que son las buenas obras y sabemos que cuando nosotros estamos en Cristo, naturalmente producimos buenas obras. Sí, acciones de obediencia a Dios que producen un buen fruto en tu vida y en la vida de otros. Y bueno, en quinto lugar, te aleja del pecado. Y en eso vamos a estar platicando un poquito más porque una de las cosas que hace la palabra de Dios es mostrarnos un camino iluminado y un camino en el que no debemos nosotros de andar. Y como les he compartido en muchos estudios, muchas veces pensamos en el pecado y ya en estas 3 predicaciones pasadas estuvo hablando un poco el pastor de inmoralidad sexual y ha sido un tema fantástico que ha dado. Y pensamos naturalmente en la inmoralidad sexual y esa es una forma que fácilmente y naturalmente podemos caer cuando hablamos del pecado, pero también el pecado hay otras formas que nosotros podemos caer. Claro. En carácter, en el pensamientos. Egoísmo, la envidia, las ofensas hacia otras personas, la deshonestidad, la amargura. La palabra pecado es una palabra que significa errar el blanco. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, cuando surgió esta palabra, hablaba de cuando se dispara una flecha o cuando se dispara una onda con una piedra y el flechero o la persona que disparaba erraba el blanco. Entonces, imagínate que Dios pone una marca para nuestras vidas y dice, yo te creé con el propósito que me ames, que me conozcas, que ames a tu prójimo, que vivas una vida alejada de la maldad, alejada del sufrimiento innecesario por desobedecerme. Y este es mi blanco, mi propósito para tu vida. Apunta tu vida hacia esta dirección. Y cuando nosotros decimos, Dios, no, yo quiero ir en mi dirección, estamos cerrando el propósito de Dios, el blanco. Y dice en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, que el pecado es infracción de la ley de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer cosas en una dirección contraria a lo que Dios nos ha dicho en su palabra que Él desea para nosotros, estamos pecando. Y la realidad es que cuando leemos la palabra de Dios nos dirige como una flecha en la dirección correcta y nos aleja de esas decisiones que son pecaminosas, que traen dolor. Y la mayor parte de las veces pensamos en pecado y pensamos, Dios me está limitando de mi diversión. No puedo hacer. Mucha gente no viene a la iglesia por eso, porque dice, es que yo estoy viviendo mi vida
en pecado o con pecado y sé que cuando vengo a Dios voy a tener que cambiar cosas. Y piensa la gente o pensamos nosotros que es una forma que Dios nos limita o que nos quita de diversión, ¿no? Pensamos fácilmente, ay, pues, ¿para qué busco a Dios si ahora me va a quitar la diversión? Pero algo increíble es que en realidad Dios lo que quiere es librarnos del dolor. Así como un buen padre lo que quiere para sus hijos, si ustedes piensan en sus papás o piensan ustedes como padres hacia sus hijos, naturalmente escuchas muchos no de parte de ellos. Y no es porque no te quieran, es al contrario, porque te aman muchísimo. Toda la gente que no te ama tanto, a lo mejor para caerte bien o complacerte, te va a decir sí, todo lo que tú quieras. Pero tus papás, los que te aman realmente, te van a decir, no, esto no lo hagas, no, esto no lo hagas. El no va a ser incómodo para ti, pero atrás de ese no que dan los padres es porque quieren tu bienestar, quieren no verte sufrir, quieren que no estés lastimado, y lo mismo Dios con nosotros. Vemos muchos no de parte de Dios, y esos no que Dios nos da no es para limitarnos, no es para quitarnos la diversión. Y pensamos en eso, en el pecado, como algo que todavía no he experimentado en mi vida. Pero como en esta imagen, el pecado siempre nos va a lastimar. No hay opción que tú peques, no hay forma que tú peques y no seas lastimado o no seas herido por el pecado. Si tú piensas en esta imagen y dices, bueno, voy a poner mi mano en la estufa o en el fuego. Si la pones, no es saber si te quemas, te quemas. Más bien a ver cuánto te duele. Puede ser que te duele poco si la quitas rápido, o te duele mucho si tardas en reaccionar. Y vas a tener las consecuencias también de ese pecado en tu vida. Entonces, Dios, el pecado es exactamente lo mismo. Es algo que nos va a lastimar, algo que nos va a herir, algo que Dios quiere prevenirnos, pero a veces nosotros creemos que necesitamos experimentar, necesitamos probar para conocer nuestra propia voluntad. Y eso es lo que Dios quiere cuidar nuestra vida. Quiere que estemos completos, que estemos felices y que no estemos lastimados. Exacto, que ni nos lastimemos nosotros ni lastimemos a otras personas. Y si hubiera menos pecado, la vida sería una vida mucho más feliz, mucho más llevadera. Estamos en un mundo donde hay bastante sufrimiento. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y precisamente mucho de las aflicciones que tenemos en nuestras vidas tienen que ver con el pecado. Y en el Salmo 119:11 dice el salmista, en este salmo tan largo, el capítulo más largo de la Biblia. Ahora sí que es un salmón. Dice, en mi corazón he guardado tus enseñanzas. En el corazón es donde está nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, las decisiones que tomamos, las guardamos en el corazón. Dice, en mi corazón he guardado tus enseñanzas, Señor, lo que tú nos enseñas acerca de ti, de nosotros, de la vida. Dice, ¿para qué guardamos las enseñanzas del Señor? Para no pecar contra ti, para no ir en contra de tu voluntad, para que no haya maldad en mi corazón. Es lo que dice el salmista, en mi corazón he guardado tus enseñanzas para no pecar contra ti. Entonces, a medida que nosotros aprendemos a pasar tiempo en la palabra de Dios y a conocer la voluntad de Dios, eso nos va a ayudar, sobre todo si lo guardamos en el corazón, nos va a ayudar a no pecar contra Dios. No hay forma que guardes algo si no lo tienes. Entonces, la única forma de que nosotros podemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida es conociendo su palabra, conociendo su voluntad y conociendo sus caminos. Y cuando entendemos que Dios quiere nuestro bienestar, con más razón queremos guardar eso en nuestra vida. Y algo bonito de este salmo es de que este salmo no lo está diciendo para alguien, ni lo está diciendo alguien que no conoce a Dios, lo está diciendo alguien que ya conoce a Dios. Dice, en mi corazón he guardado tus enseñanzas para no pecar contra ti. Entonces, muchas veces estamos caminando con Dios y hay áreas que Dios quiere remover de nuestra vida. Y va Dios a trabajar en nuestra vida poco a poco o mucho a mucho y nos va a hacer llamadas de atención. Generalmente cuando estamos en el camino de Dios, cuando Dios está en nuestra vida, porque dice que cuando creemos el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, mora en nuestra vida. Cuando Dios mora en nuestra vida, naturalmente te vas a sentir incómodo cuando pecas. Te va a incomodar, te va a molestar. No vas a decir algo que vas a decir, peco y no pasa nada. Te vas a sentir mal. Y cuando tienes a Dios en tu vida, no vas a querer fallarle.
Y la razón atrás de eso es de que entendemos quién es Dios y que quiere nuestro bienestar, quiere que nosotros estemos bien. Y dice acá en ese salmo: en mi corazón he guardado tus enseñanzas. Y el propósito de guardar las enseñanzas y la palabra de Dios es para no fallarle a Él. Y podrá ser un pecado pequeño, podrá ser un pecado grande, pero uno u otro, si estamos caminando con Dios, va a obstaculizar nuestra vida. Si nosotros estamos guardando pecado en nuestra vida o manteniendo, porque a veces podemos mantener el pecado y decir, no es un pecadito, no pasa nada, ¿no? Y a veces como en el pasto, a veces hay hierbas que empiezan a proliferarse. Y empieza una hierbita y cuando la ves chiquita dices, no importa, no pasa nada. Pero de repente esa hierba se está fortaleciendo por abajo. Hay unas que son como enredaderas abajo de la tierra y para que las quites está bien difícil. Entonces a veces ves una cosa pequeña y no la quitas. Nos salieron en el patio cuando salimos de vacaciones y regresamos y ha sido bien difícil sacarlos porque se arraigaron de verdad por todas partes. Por abajo. Y todo lo que tienes que hacer es no hacer nada y surge la mala hierba, ¿no? Y eso pasa en nuestras vidas, descuidamos nuestra relación con Dios y es tan fácil que el pecado, por eso dice en Hebreos que pongamos los ojos en Jesús y nos quitemos el peso del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Pero a veces podemos nosotros ver alguna hierbita y decir, no le damos tanta importancia, o luego la quito. Y de repente cuando la quieres quitar, te jalas todo el pasto, te jalas toda la planta porque ya está pero bien metido. Entonces debemos de tener cuidado con las cosas pequeñas que estamos permitiendo. Si es algo pequeño, quitarlo de una vez. Si es algo grande, pedirle a Dios que también nos ayude a quitarlo. Pero estamos caminando con Dios, estamos queriendo vivir una vida que agrada a Dios y a veces hay un pecado o pecado en general que está obstaculizándonos y no dejando que Dios continúe trabajando en nosotros. Porque Dios quiere en nuestra vida que nosotros continuemos creciendo, continuemos pareciéndonos al Señor en carácter y podamos nosotros crecer en madurez. Y a veces por el pecado nos obstaculiza el crecer, pero también el pecado nos obstaculiza que Dios pueda usar nuestra vida en una mejor manera, porque a veces venimos a Dios y Dios quiere que seamos luz a otros, ¿verdad? Nosotros somos usados, somos instrumentos para Dios en sus manos. Y cuando nosotros estamos siendo usados por Dios, necesitamos quitar el pecado de nuestra vida, porque si no hacemos eso, no podemos llegar a ser usados por Dios al potencial que Dios quiere usar nuestra vida. Platicaba esta semana con un muchacho y me decía, bueno, dice, si tú tuvieras que regresar las cosas de Dios a la escuela, ¿lo harías? Y yo le diría, claro, definitivamente sí. O sea, si quitas la maldad y quitas los hombres pecaminosos y dejas la esencia de lo que Dios es y lo que Dios nos enseña, definitivamente, claro que sí. O sea, es algo bueno. Si quitamos la iglesia, si pensamos en quitar la iglesia de este mundo, estamos quitando mucho bien en el mundo. O sea, pensamos, por ejemplo, en la Cruz Roja, pensamos las universidades, Cambridge, Oxford, las enfermerías, las escuelas de enfermería. Todos esos comenzaron de gente que amaba a Dios, que quería el bienestar de otras personas. Y así es como surgieron escuelas, como surgieron universidades, como surgió la Cruz Roja, entre algunos por decir. También, por ejemplo, hablamos un poco de cuando hay desastres naturales. La gente, una gran porción de la gente que responde es gente sacrificial que está queriendo agradar y amar a Dios en alguna forma. Entonces, quitas eso del mundo, quitas a Dios del mundo y su palabra y quitas mucho bien en el mundo. Y por supuesto que hay gente que abusa de las cosas de Dios, que dan una muy mala fama, como dice en 2 de Pedro capítulo 2, dice que hay falsos maestros que harán mercadería de nosotros, del pueblo de Dios, y dice que por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, porque la gente ve un mal ejemplo y dice, no, pues la iglesia es pura hipocresía, pura falsedad, y en realidad sí hay muchos dentro de la iglesia que hay hipocresía y hay falsedad. Ahora, todos los cristianos son imperfectos. Muchos no nos jactamos de decir, ya lo logré, ya soy la persona más paciente, más amorosa del mundo. Sabemos que nos falta.
pero la hipocresía es querer fingir algo que no somos, y eso es lo que a la gente le choca, ¿no? Alguien que está tratando de fingir y que es otra cosa. Y también decíamos, mi esposa me platicaba, dice, por ejemplo, salió una noticia, ¿no? Líder de jóvenes en una iglesia, quién sabe dónde, de las 400,000 iglesias que hay en Estados Unidos, dice, líder de jóvenes abusa de los jóvenes, y una noticia horrible, ¿no? Entonces dice Paola, esa noticia sale a la luz y sale en grande, pero no te cuentan las noticias de los otros 400 líderes de jóvenes que están haciendo un cambio positivo en la vida de los jóvenes, que ayudaron al joven a salir de la adicción de la droga, que ayudaron al joven que se encontraba en depresión a punto de suicidarse. Eso no hace noticia. Lo que hace noticia es el sinvergüenza que estaba en ese lugar y que se inmiscuyó en una iglesia para engañar. Entonces, la realidad es de que muchos han sido lastimados por algunos malos cristianos o por malas iglesias, y eso hace que desconfíen y digan, no, yo ya no vuelvo a confiar en la iglesia, en los pastores, en las cosas de Dios. Pero tenemos que ser sabios. No significa que confíes y te entregas a la primera con alguien que ni conoces. Tenemos que ver el fruto y el trato de las personas, pero eso no significa que la iglesia no esté llena de gente de verdad linda, que hace una diferencia grande en la vida de los demás. Yo sigo pensando que la iglesia es la mayor fuente de bien que este mundo ha conocido. No hay organización en la tierra, ya se los he dicho otras veces, que saque a la gente de las adicciones, de la depresión, de la ansiedad, del desamor, del odiarse a sí mismo, del tener heridas del pasado fuertísimas. No hay organización en la tierra que haga eso como lo hace el mensaje de Cristo Jesús, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que tú y yo tenemos el privilegio de ser parte de ese mensaje y ofrecer esa esperanza a otros. Mahatma Gandhi era un líder de la India, una persona que buscaba la paz, ¿no? Un libertador, quería la independencia de la India de las injusticias del imperio británico, de Inglaterra. Y dijo una frase en un momento en su vida y dijo, si los cristianos vivieran al estándar de lo que enseña las enseñanzas de Jesús, dice, yo sería cristiano y cambiarían el mundo. Y en realidad eso es una frase, obviamente, de una persona que no caminó con Dios, pero que pudo ver las enseñanzas de Cristo, que eran magníficas. Mahatma Gandhi estaba fascinado con las enseñanzas de Jesús y con el cristianismo, pero cuando quiso entrar a una iglesia en Inglaterra, una iglesia anglicana, lo echaron por su color de piel y por no ser inglés. Entonces tuvo muy malas experiencias y eso es lo que le hizo no venir a Jesucristo. Pero algo que a veces podemos pensar nosotros como cristianos, venimos a Cristo y dentro de nosotros hay de todo tipo de diferentes trasfondos. Hay personas que acaban de llegar a los pies de Cristo, hay personas que ya tienen caminado con el Señor un poco, hay otros que tienen un poco más, hay otros que tienen mucho, pero independientemente de donde estemos nosotros, la realidad es que sí tenemos que irnos quitando del pecado. Tenemos que irlo sacando de nuestra vida para que Dios pueda obrar con nosotros en nuestra vida, porque Dios quiere trabajar en nuestra vida, pero también Dios quiere usar nuestra vida. Y si pudiéramos pensar en nuestra vida solamente, una de las cosas que le compartía a mi esposo es de que en mi caso yo vengo de una familia que no estuvo en el ministerio. Mi familia... No, ni mi familia tampoco. Mi papá era abogado y mi mamá maestra de idiomas, pero con un profundo amor por Dios, porque el Señor les había alcanzado. Mi papá del catolicismo romano, muy católico mi papá, y mi mamá del judaísmo, que mi mamá ni siquiera creía en Jesucristo. Desde ahí el Señor les alcanzó y eran personas que amaban profundamente a Dios porque experimentaron la transformación de Dios. Yo ni siquiera sabía que yo iba a ser pastor. Yo también estudié la carrera de leyes como mi papá, me gradué de abogado. Entonces es la misericordia y la gracia de Dios que nos da el privilegio y nos llama para servirle, pero eso me platicaba así de... Y yo tampoco nunca en mi vida me cruzó por la mente que iba a ser esposa de pastor, o sea, de verdad, ni pensé que no lo iba a hacer, ni pensé que sí lo iba a hacer, simplemente no estuve en mi panorama. Y el día que Dios me llamó y me dijo, ok, vente a servirme antes de empezar el noviazgo con mi esposo, ven a servirme, y empecé a servir y dije, Señor, pero ¿qué voy a hacer con todo mi pasado? Yo ya tengo
como mi vida hecha, tengo mis planes, tengo mi carrera, tengo mi familia, tengo mis padres que están ahí y no quería alejarme de ellos. Y a través del llamado de Dios dije, bueno, Señor, si tú me has llamado, voy a ir en la dirección que tú quieras. Yo no sabía cuál era la dirección de Dios. O sea, Dios pudo haberme mandado a China, al otro lado del mundo, no lo sé, pero Dios nos trajo aquí. Pero lo maravilloso y lo precioso de esto es de que cuando uno está dispuesto, Dios no voltea a ver ni tu pasado, Dios no voltea a ver tu recorrido, a ver de dónde vienes, eres hijo de quién y de quién y de quién, sino Dios quiere nuestra ¿En dónde la has regado? ¿Cómo has disposición. fallado? ¿Qué pecadotes has tenido en tu pasado? El Señor no ve eso. El Señor, dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Dios hace todas las cosas nuevas. Y eso es lo que Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes. Amén. Él quiere usarnos. Es un llamado que cada cristiano es llamado a descubrir sus dones. Cada uno de ustedes, tú que me estás escuchando, que estás aquí, tienes un don que el Espíritu Santo te ha dado si has nacido de nuevo en Cristo. Y tu tarea como cristiano es descubrir cuál es ese don y comenzar a servir al Señor. Al principio no vas a saber, pero cuando tienes el deseo, el corazón, Dios te va a ir indicando dónde, para qué te hizo, qué don te ha dado. Y algo que me encantó, Paola, que me platicabas cuando estábamos platicando sobre este estudio que íbamos a compartir este mensaje, es que me decías que de seguro que hay muchos cristianos que están paralizados en su vida por el pecado. O sea, que les detiene de servir a Dios. Y la pregunta es, ¿qué tanto? A veces podemos pensar nosotros, ok, bueno, imagínate, un cristiano normal, X, que quieres agarrar tu pecado, ¿no? Y decir, bueno, esto no es tan malo, no está tan grave y lo quiero abrazar. Pero pongamos, por ejemplo, el alcohol, que es de los ejemplos más fáciles, ¿no? Que estás tomando y te vas, no sé, X lugar a tomar o te compras tus cervezas en una tiendita en donde ya te conocen, saben hasta tu nombre y de repente un día Dios quiere usar tu vida. Y ves que la persona de la tiendita o con los que estás tomando en la mesa de algún bar, ves que tiene una necesidad espiritual. ¿Qué? Dice, no, compadre, ya, ¿para qué la vida? Me dejó la vieja. Así dicen, ¿no? Así dicen afuera. Me dejó, ya, ¿para qué? Y no, pues yo voy a ir y va a ver, y tú vas a ver que va a ser una locura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué peso va a tener lo que tú le puedas compartir a esa persona cuando te ha visto comprando cervezas, cuando te ha visto tomando con ellos, con los mismos amigos y dándote así como ponerte japizón, como lo hace el mundo, ¿verdad? ¿Qué peso va a tener tu palabra cuando Dios quiere usarte y tú le digas, mira, yo conozco de Dios y conozco de las cosas de Dios y voy a una iglesia que bendice mi vida? ¿Qué peso vamos a tener? Y así podemos mencionar cualquier otra cosa que obstaculiza nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que nosotros que reflexionar, Señor, si quieres usar mi vida, porque Dios puede usar tu vida, pero la va a usar así bien, poquitito, si estás también jugando con las cosas de Dios, jugando con el pecado, ya que es donde dice Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus enseñanzas para no pecar contra ti. O sea, Dios quiere tu bien. Dios quiere usarte y a veces no podemos ser usados por Dios. Y como decía Mahatma Gandhi, si no fuera por los cristianos, yo sería cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el poder de Dios, el camino de Dios tiene potencial para que podamos cambiar el mundo, en el sentido de que Dios vino a eso. Jesucristo vino a predicar el reino de Dios, su reino, porque Él sabía lo que podía ofrecer a cada uno de nosotros en nuestra vida. Y es donde es importante que nosotros no menospreciemos, no juguemos con los pecaditos ni con los pecadotes, para que un día Dios pueda usar tu vida. A lo mejor lo va a usar relativamente poco, pero no sabes si en ese poco a lo mejor tu hijo puede ser usado en gran manera por Dios. No sabes si en ese poco tu vecina o tus amigos, Dios puede usar la vida de ellos. Entonces la pregunta es cómo nosotros, deshaciéndonos del pecado, viviendo como Dios agrada, queriendo honrar a Dios para no pecar contra Él, cómo Dios, a qué magnitud, si nos deshiciéramos de eso, pudiera usar Dios la vida de cada uno de nosotros en el lugar en donde Dios nos ha puesto.
Dice el Salmo 119, 104, rechazo todo camino, ¿de qué dice? Todo camino de mentira, porque tus enseñanzas me han hecho sabio. La sabiduría es la inteligencia aplicada a la vida y yo creo que todos nosotros queremos ser inteligentes en cómo vivimos la vida, amén. Y la sabiduría es, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, es amar a Dios y respetarle y caminar con Él. Pero una de las cosas que hace el llenarnos de las enseñanzas de Dios, en mi corazón guardo tus enseñanzas, tus dichos para no pecar contra ti. Y luego dice, rechazo todo camino de mentira, porque tus enseñanzas me han hecho sabio. Es muy necesario que sepamos que el pecado es un camino de mentira. ¿Qué gana la persona que envidia? Que siente en su corazón coraje que a alguien le va bien cuando a ellos no les ha ido bien. ¿Qué gana? Gracias a esa envidia se vuelve más feliz, se vuelve más pleno en su vida. No, se vuelve miserable porque está comparándose con otros y se siente peor y no cuenta sus bendiciones y no se compara con qué tan bendecido y afortunado es comparado a la vida de otros, sino se compara con el que tiene más. Sin ningún derecho se enoja con el que tiene más, qué culpa tiene el otro que le fue bien o que se esforzó, y se hace la vida miserable a él, y esa envidia le puede llevar a hablar mal de una persona, a sembrar un chisme, a hacer algo en contra de esa persona, y el pecado siempre destruye. Es un camino de mentira porque no hay verdad en el pecado. Igual el adulterio, la impureza sexual, la falta de integridad en el trabajo o con un vecino o con un trato con alguien, es un camino de mentira. Rechazo todo camino de mentira porque tus enseñanzas me han hecho sabio. Y en Salmo 119, 105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies y luz que alumbra mi camino. A veces queremos ver nuestra vida trazada, ¿no? Señor, ¿para hasta dónde me vas a llevar? ¿Hasta dónde voy a caminar en tus caminos? Y a veces, en el caso de la palabra de Dios, nosotros no vamos a saber el futuro de nuestra vida. Pero lo que sí vamos a saber, tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a dar los siguientes 2 pasos hacia adelante. Y la palabra de Dios es que funciona como eso, porque si tenemos una lámpara que ponemos en nuestros pies en un lugar oscuro, la función de esa lámpara es ayudarnos a que esos siguientes 2 pasos que damos, no te tropieces en una piedra, no caigas en un hueco, no te lastimes tus ojos con unas ramas, no te vayas a pisar una serpiente que está pasando por el camino. El propósito de la palabra de Dios es cuidar los siguientes pasos que vas a dar en tu vida. Y por eso necesitamos de la palabra de Dios para que alumbre nuestro camino de no ser lastimados, de no ser heridos, de no sufrir, de no llorar y tener lágrimas innecesarias. Me gustó mucho ese ejemplo que me compartió mi esposa, porque hace unos días atrás fui a la tienda con mis hijos y aquí ya en el noroeste anochece bien temprano ya en estas fechas. Entonces me acuerdo que en mi celular puse la lámpara, la luz para poder ver, y estaba muy oscuro donde estábamos caminando por la banqueta de esta tienda yendo de regreso, caminando a la casa, y bueno, era como 1 milla de distancia, algo así. Entonces estábamos caminando y no podía ver yo, en la densidad de la oscuridad, no podía ver qué había más allá. Entonces hasta da miedo, impone ver todo oscuro. No sabes lo que está a lo mejor a 100 metros de ti. Pero con esta lucecita el celular iba, hijos, péguense conmigo. Íbamos viendo el piso y en el piso veíamos hojas tiradas, veíamos la banqueta. Estábamos seguros que íbamos por un buen camino gracias a este foquito, a esta lucecita. Y le digo, y me dice mi esposa, hablando de esto, al platicar acerca de cómo la Biblia nos ayuda, decía, sí, o sea, una lámpara, pones una lámpara y no ves qué hay de aquí a 100 metros, pero te alumbra tu entorno o alumbra lo suficiente tus pies para que sepas que el siguiente paso, los siguientes 2 o 3 pasos, los vas a dar en un lugar firme, en donde no te vas a ir a un agujero, no te vas a lastimar. Le dije, qué lindo, es verdad, porque a veces la gente quiere, Señor, muéstrame mi camino, Señor, los que son jóvenes solteros, ¿con quién me voy a casar, Señor? Muéstrame con quién me voy a casar. Señor, debo comprar la casa, voy a tener papeles, me debo regresar a mi país. Y queremos ver el futuro grande, ¿no? Y Dios lo que dice es, camina siguiendo mis pasos, ¿no? En las cosas, esta es la voluntad de Dios, su santificación. Entonces, apártate del mal, apártate del pecado.
La voluntad de Dios es que aprendamos a orar en todo tiempo, ser agradecidos. Entonces camina en las cosas que sabes que Dios quiere de ti. Y cuando haces eso, te das cuenta que Dios abre caminos. Hay un canto que me encanta que habla de cuando llegó el pueblo de Israel para cruzar el Mar Rojo y venían atrás los egipcios y sabían que los iban a golpear, algunos iban a morir, los iban a esclavizar nuevamente. Y cuando llegaron, ¿qué había que hacer? Pues había que avanzar. Dios le dijo a Moisés que pusiera su vara, y cuando la puso en paso de obediencia, lo único que hizo dar unos poquitos pasitos, puso la vara y Dios abrió el mar y el pueblo caminó en seco. Y hay un canto que dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay, un camino hará. ¿Se acuerda de esa canción? Y esa canción es muy hermosa porque así es Dios. Muchas veces no vemos la salida de nuestro problema, no vemos el siguiente paso, pero a medida que pasamos tiempo con el Señor, leemos su palabra, conocemos su voluntad y obedecemos esa voluntad que conocemos, Dios abre sendas y Dios nos muestra de repente: wow, no sé ni de dónde, pero el Señor me ayudó a salir adelante. Y así es la fidelidad de Dios. Amén. Y algo importante igual es de que a veces nosotros anhelamos, ¿no? Señor, ayúdame, sáname, dame lo que tanto anhela mi corazón, mis deseos, porque Dios conoce nuestros deseos, Dios conoce nuestro corazón, pero a veces nosotros no estamos dispuestos, como el versículo anterior, el Salmo 119, 104, decía: rechazo todo camino de mentira. Para empezar a agradar a Dios, para empezar a que Dios empiece a encaminar nuestra vida, necesitamos rechazar. Y rechazar es decir no. Cuando te ofrecen algo: mira, aquí hay algo para ti y muy atractivo, ¿qué tienes que hacer? Rechazar. Decir no, ahorita no es el momento, o ahorita no me conviene, o eso a Dios no le agrada. Y por más ridículo que te veas, por más ganas que tengas, cuando tú ejercitas el aprender a decir no, a rechazar los caminos de mentira, Dios empieza a trabajar en ti. Porque a veces anhelamos algo, ¿no? Como en el caso de las parejas, cuando estás de novio con alguien o queriendo un noviazgo que, ay, estoy solo y triste y solitario, y cómo anhelas una compañía, alguien con quien platicar. Y a veces hay gente que anhela y dicen: ay, yo quiero una mamá de oración, una esposa de oración como mi mamá, ¿no? Yo quiero un esposo que sea un hombre de Dios, alguien que me respete, alguien que sea sabio como mi papá o como alguna persona cercana que admires. Pero a veces la pregunta es: ¿en dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo tú al respecto? Porque a veces nosotros no estás creciendo en las cosas de Dios, pero quieres algo bueno para tu vida. ¿Cómo va a voltearte a ver una muchacha que está buscando a alguien que agrada a Dios cuando tú no estás buscando a Dios en tu vida? Generalmente va a voltear la mirada, y esa muchacha que deseabas o ese muchacho que deseabas no va a voltearte a ver porque no estás creciendo en las cosas de Dios. Entonces, rechazar el camino de la mentira luego va a producir eso fruto en tu vida y te va a ir llevando, Dios te va a ir guiando y llevando a lo que es su voluntad, y que generalmente quiere darnos cosas buenas a nuestra vida. Así es. Me gustó el ejemplo hace rato, que creo que no lo terminamos de explicar en su totalidad, que me decías que a veces hay gente que puede servir a Dios, que tiene mucho que dar, y ellos saben que tienen mucho que dar, pero la razón por la cual no están sirviendo a Dios es por el pecado en sus vidas. Porque dicen: es que no me siento bien sirviendo a Dios sabiendo que batallo con esto, sabiendo que doy pie a esto en mi vida. Y me decías, y a veces pasa un año, y pasan 2, y pasan 3, y a veces pasan 5, y a veces pasan 10 años, y se te fue la vida sin servir a Dios, porque hay pecado en tu vida con el cual no has lidiado. Entonces, claro que como cristianos fallamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa, y la Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado, pues está mintiendo, porque todos pecamos. Pero es diferente pecar a practicar el pecado. O sea, que no te importe, no, pues ya no importa. O sea, la vida cristiana es una vida de rendición al Señor, de ponernos a cuentas con Dios, de salir de los hoyos en los que podamos haber caído y ser usados por Dios. Y Jesús fue tentado igual que nosotros en cuanto al pecado, pero Él dijo no. Y allí en Mateo 4, muchas veces, 3 veces Satanás lo tentó. Dijo: mira, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan.
apeló a una necesidad genuina de Jesús que tenía hambre, y así el pecado, la envidia, la inmoralidad sexual, el deseo de cometer tranzas o ser deshonesto, apela a necesidades reales en nosotros, pero buscando una manera incorrecta de llenar esa necesidad en nuestras vidas. Y Jesús dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Dice, mira, todos los reinos del mundo te daré, todo esto te daré si postrado me adoras. Y le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, citando a Deuteronomio 6:13. Jesús conocía las Escrituras, estaban en su corazón y en su mente, y por eso decimos que un gran beneficio de que tú leas la Biblia, de que tú aprendas a conocer a Dios, es que te van a ir equipando para vencer tentaciones y pecados en tu vida. Y hay una frase que compartió Paola que me encantó, porque estábamos platicando y le dije, ahí le voy a poner su nombre porque es de mi esposa. Dice, Dios trajo esto a mi mente y dice, el pecado puede traer satisfacción, pero jamás te traerá felicidad. Te va a traer satisfacción temporal y vas a decir, disfruté, pero la felicidad completa y genuina solamente te la va a dar cuando te rindes a Dios. El pecado puede traerte satisfacción, pero jamás felicidad. Es cierto, porque el pecado trae dolor y trae sufrimiento. Esclaviza. Bueno, vamos a ver otro beneficio aún más de leer la palabra de Dios, de pasar tiempo en la Biblia y de dejar que Dios forme nuestro carácter a través de las Escrituras o de lo que Él ha revelado en la Biblia. Y es que la Biblia fortalece, la palabra de Dios, el mensaje que Dios nos ha dado, fortalece nuestra vida. Ponte a pensar momentos difíciles que has pasado y les aseguro que la mayoría de nosotros hemos experimentado a través de leer la Biblia, a través de una predicación que escuchaste, a través de un estudio bíblico de la Escritura. Todos nosotros hemos experimentado algún momento en nuestra vida en donde Dios ha traído fortaleza. Se trae fortaleza cuando nos sentimos débiles, cuando no tenemos fuerza, cuando no tenemos ganas, cuando no tenemos deseos de luchar en la vida, cuando hemos pasado algo doloroso, algo que nos ha derrumbado, y la palabra de Dios nos trae fortaleza. En Romanos 15:4 el apóstol Pablo dice, las cosas que se escribieron antes, les recuerda a los romanos acerca de la importancia de que Dios se ha revelado en la Biblia y que hay cosas en la Biblia que se escribieron para nuestro beneficio. Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, para instruirnos se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra paciencia en griego es una palabra que significa perseverancia paciente. O sea que aunque haya sufrimientos, aunque haya obstáculos, las enseñanzas de las Escrituras desarrollan en nuestra vida carácter de ser pacientes y perseverantes en caminar con Dios, en hacer lo correcto, en pensar que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, que los planes de Dios para tu vida son de bien y no de mal, y creer que hay un futuro y seguir adelante. Las Escrituras hacen eso en nuestro corazón, nos dan paciencia en nuestro carácter y también nos consuelan. Las Escrituras traen consolación. Consuelas a alguien que está desolado, a alguien que está triste, y dice que esto es, ¿con qué propósito? Para que tengamos, ¿qué cosa? Esperanza. ¿Qué es la esperanza? El saber que nuestra situación, que tu situación actual, si estás viviendo una situación de calamidad en este momento, de desesperanza, que has perdido la esperanza en algún área de tu vida, que te sientes incompleto, incompleta, al leer las Escrituras y al saber Dios me ama, hay un propósito, en Cristo soy salvo, soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, hay un futuro, hay un propósito para mi vida, no me quiero perder el propósito de Dios. Eso nos da esperanza para continuar. Y podemos ver en la Biblia, y digo, bueno, ¿a qué se referiría Pablo con decir estas cosas? Bueno, las Escrituras están llenas de ejemplos que nos dan esperanza. La vida de Abraham, por ejemplo, Dios le dice que hará de él una gran nación, y Abraham ni siquiera puede tener hijos. Su esposa es estéril. Son ancianos, son grandes de edad y no hay hijos. Y Abraham quiso ayudarle a Dios por ahí, pero al final de cuentas Dios cumplió su promesa y le dio a Isaac. Porque hasta la mamá Saraí se rió, porque dijo, ¿cómo? A mi edad
voy a tener un bebé. Dios cumplió su promesa y de esa descendencia de Isaac vino Jacob y Esaú. Esaú fueron los edomitas, Jacob fue el pueblo de Israel y le dijo, así como las estrellas las puedes contar, así será tu descendencia. Dios cumplió su promesa. Entonces cuando vemos eso decimos, bueno, no me tengo que rendir todavía. Dios todavía puede hacer cosas en mi vida. ¿Qué tal cuando vemos a José ser vendido por sus hermanos, ser traicionado, ser acusado injustamente de querer abusar a la esposa de su jefe Potifar, que quiso seducirlo y él dijo que no, tirado a la cárcel? Y sin embargo vemos una y otra vez en la historia de Génesis 37 al 50 de José, dice, y el Señor estaba con él. Y fue vendido por sus hermanos como esclavos, pero el Señor estaba con José. Y todo lo que hacía prosperaba y la vida de Potifar prosperó porque Dios estaba con José, a pesar de sus circunstancias. Y luego es acusado injustamente y en la cárcel dice, pero Dios estaba con José y en la cárcel le da gracia y le ayuda. ¿Y dónde terminó José al final? Terminó siendo el segundo después del rey más poderoso de la tierra del faraón, administrando todo el trigo, el grano de Egipto para las naciones. Y ahí vienen sus hermanos en la sequía, en la hambruna, se inclinan ante él, la visión que Dios le había dado cuando era un joven, que les cayó tan mal a sus hermanos, se cumple ante sus ojos. Él se tiene que meter a un cuarto a llorar porque no puede contenerse. Y cuando finalmente se revela a sus hermanos tienen mucho miedo porque dicen, nos va a mandar a matar. Aquí está en el poder, con razón nos decía que nos inclinaríamos ante él. ¡Wow! Y lo vendimos y lo quisimos matar, nos va a matar. Y José se echa a llorar al cuello de sus hermanos y le dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios usó el mal que ustedes hicieron contra mí para bien, para ponerme en la posición donde estoy ahora y para preservar la vida de mucho pueblo. Y Dios muchas veces permite ese tipo de cosas para usted. Dios no desperdicia nuestro pasado, Dios no desperdicia las injusticias, Dios las usa. Dice la Biblia que somos consolados por Dios para que podamos consolar a otros. Entonces, ¿qué es lo que nos da esperanza? ¿Qué es lo que nos da paciencia? ¿Qué es lo que nos da consolación? Las cosas que antes se escribieron. ¿Dónde? En las Escrituras, en la Biblia. Por eso es importante que tú y yo conozcamos a Dios en las Escrituras, porque eso nos da esperanza, nos fortalece en medio de las dificultades. Y eso es fácil, porque a veces pensamos como la salvación, ¿no? ¿Y qué necesito para ser salvo y para que Dios transforme mi vida? Creer, solamente creer. No necesitas irte de rodillas a las montañas, darte golpes de pecho, latigazos en la espalda y hacer grandes sacrificios para que Dios salve tu vida. Lo mismo con la obediencia con Dios. Cuando Dios quiere usar nuestra vida en medio de las injusticias, en medio de situaciones malas que pasamos en nuestra vida, pero estamos tomados de su mano y fortalecidos, Dios puede hacer algo maravilloso. ¿Y qué tan difícil es eso? Es fácil, solamente caminar en los caminos del Señor, obedecer sus mandatos. Es tan fácil, no hay nada nuevo, no hay nada demasiado difícil que no podamos hacer, que encontramos en su palabra. Seguirle. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que recompensa a aquellos que le buscan. Fortalece, la palabra de Dios fortalece tu vida. ¿Cómo? En la soledad. Hay mucha gente que está pasando soledad en este tiempo, mucha gente, es increíble. Un planeta con 8,000 millones de personas, ¿sí? Una televisión con un servicio de cable que tiene más de 100 canales y no sabes ni cuál ver. Tienes Hulu, Netflix, Peacock y un montón de plataformas digitales y la gente se cansa de ver videos de series y de películas y ya no sabe ni qué ver y cada vez más porquería en la televisión, carentes de valores morales y inclusive empujando una agenda pecaminosa. Se ha puesto a pensar cómo se dicen groserías hoy a comparación de hace 20 años. Es algo súper común. Antes lo que no se escuchaba en la televisión o en las redes, ahora todo el tiempo grosería, y vas caminando y la gente grosería. La gente, vivimos en un país de majaderos, en todas partes. Entonces la gente no sabe ni qué hacer, ni qué ver, rodeados de personas, pero se sienten en soledad. Y en la soledad hay gente que está pasando soledad, gente que está pasando desánimo,
gente que está anclada en la depresión, gente que tiene dificultades diversas, enfermedades, a estar al borde de la muerte con cáncer, o gente que pierde un ser querido. La verdad es de que no hay antídoto tan lindo como la palabra de Dios en esos momentos difíciles. Y si tú estás pasando un momento así, muchas veces lo último que quieres es leer la Biblia, porque lo que quieres es hundirte en tu depresión, no sé, ponerte a escuchar las canciones de Chente o de no sé quién y olvidarte. Hay gente así, pero la verdad es que lo que necesitas es un mensaje de parte de Dios en tu vida que se ha revelado en las Escrituras. Pienso en Pablo en 2 Timoteo 4:16 y dice: en mi primera defensa, porque le iba a costar la vida el ser cristiano, y apeló al emperador romano y dijo: en mi primera defensa nadie me ayudó. Todos, ¿qué dice? Me abandonaron. ¿Había cristianos rodeando a Pablo? Había varios cristianos, pero dice: todos me abandonaron. Dice: no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor, ¿qué dice? Me ayudó y me dio, ¿qué? Fuerzas. Pablo tenía fuerzas, él no tenía fuerzas. Decía, él sabía quién era Cristo en su vida. Él sabía la misericordia que Dios había tenido de él, habiendo sido un incrédulo perseguidor de la iglesia. Pero era un hombre de fe y él sabía que en esos momentos de debilidad necesitaba de Dios. Dice: pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas. Y yo puedo pensar de dónde venía esa fortaleza que Pablo tenía. Sin duda, de su vida de oración, de buscar el rostro de Dios. Pero también estoy seguro que las Escrituras que formaban su mente, porque tú lees las cartas de Pablo y están llenas de citas del Antiguo Testamento. Las Escrituras en Pablo, y pensé en este versículo en Isaías 41:10. Mira lo que dice Dios: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y estoy seguro que versículos como este estaban en el corazón de Pablo. Por eso decimos, las Escrituras fortalecen tu vida en momentos difíciles. Y por eso él podía decir en este versículo: en mi primera defensa nadie me ayudó, todos me abandonaron, pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas. Amén. Y en esto también vemos hasta con nosotros mismos, porque podemos pensar, bueno, en el pecado yo me siento ya débil, ¿no? Me alejo de Dios, que es lo que naturalmente pensamos. Pero hasta en eso, cuando nosotros volteamos a ver a Dios, como en el caso del hijo pródigo, ¿no? Se sale de la casa de su papá, que estaba cuidado, que tenía todo, quería explorar más el mundo. Y cuando se da cuenta que está en una situación súper mala, se acuerda: wow, todo lo que tenía con mi papá. Y a veces así nos pasa a nosotros. Volteamos y decimos: ok, estoy con Dios, pero quiero intentar esto. O nos sentimos solos, o nos sentimos en pecado. Caemos, fallamos. Pero ¿sabes qué? Cuando volteas a Dios, otra vez Dios dice: yo te doy fuerzas, yo te ayudo y yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así es, qué lindo es eso. Y en nuestras vidas ha pasado muchas veces eso, que en momentos difíciles pasas tiempo con Dios, escuchas un mensaje y sales levantado en tu corazón. ¿No te ha pasado varios domingos que has venido aquí a la iglesia, que a lo mejor has venido decaído y sales con un mensaje y sabes que eso que escuchaste es Dios hablando a tu corazón, dándote un mensaje específico a ti para la situación que estás pasando? ¿A alguno de ustedes les ha pasado? Dígame. Esa es la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios en nuestras vidas. Esperamos, ¿fue para ustedes de bendición lo que compartimos hoy? Estoy seguro que Dios habla a nuestras vidas y el propósito no es correr, sino aplicar estos pasajes a nuestra vida. Vimos dos aspectos esenciales de la palabra de Dios. Uno, que la palabra de Dios nos aleja ¿de qué cosa? ¿De qué nos aleja? Del pecado, naturalmente. Y que la palabra de Dios nos aleja del pecado, pero también fortalece nuestra vida en momentos difíciles. Pues yo no sé si tú estás luchando con algo de lo que hablamos hoy. Estoy seguro que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Recuerdo ese dicho que dice: el pecado te podrá traer satisfacción, pero jamás felicidad. Y es una realidad. Quizá tú estás en esa persona, te identificaste y dices: pastor, yo sé que Dios puede usar mi vida, pero mi vida la estoy viviendo ahí a medias, media paralizada, porque siento que tengo pecado en mi vida y que Dios no me puede usar. Y ya han pasado 1 año, ya han pasado 2, ya han pasado 3 y sigo sin entregarme para servir a Dios.
Y Dios te está diciendo hoy, hey, ¿qué esperas? Yo quiero usar tu vida. Mi voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta. Deja el pecado, despójate del pecado. Dios quiere una iglesia santa, una iglesia apartada del pecado, una iglesia apartada del mal. Podremos a lo mejor ser una iglesia pequeña para el mundo, pero Dios puede hacer grandes cosas con nosotros como Iglesia Vida. Y si tú estás en una situación así, de debilidad, de soledad, de pecado, no te vayas hoy sin rendirlo a Dios. Déjaselo a Dios hoy mismo. ¿Para qué dejarlo para más? ¿Para qué dejarlo para después? Cuando lo puedes poner hoy en sus pies y que Dios obre a través de ti, Dios use tu vida en tu máximo potencial, no por ti, sino por Él. Dios puede hacer grandes cosas a través de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, por tanto, sabiendo nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, de personas que han corrido la carrera de la fe, despojémonos del peso del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia y paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo te quiero pedir ahí en tu lugar que inclines tu rostro, vamos a orar a Dios. Si Dios habló a tu vida de algún área de pecaminosa que tienes que rendir al Señor, dile: Señor, yo quiero sinceramente servirte y hacer tu voluntad, Señor. Tú conoces quién soy realmente. Tú conoces mis fallas, mi pecado. Quiero tomar decisiones en mi vida sabias. Quiero alejarme de cualquier camino de mentira para hacer tu voluntad, Padre. Ayúdame a tener fe, la fe suficiente para obedecerte. Quizá tú te encuentras en un momento difícil hoy de soledad, de tristeza, pasando por algún problema, alguna situación que te está cargando. Y necesitas comenzar nuevamente a leer la palabra de Dios aunque no tengas ganas. Comenzar a leer los salmos, las cartas del apóstol Pablo, los evangelios, para que hagas un hábito de pasar tiempo cada día con Dios y tu alma sea fortalecida en medio de la situación difícil que necesitas fortaleza. Si Dios ha hablado a tu corazón, ora al Señor allí. Pídele al Señor que te ayude a aplicar lo que hoy habló Dios a tu corazón. Dios y Padre, te amamos, te alabamos. Gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias por tu palabra que nunca vuelve vacía, que siempre tiene un mensaje para tu pueblo en el momento preciso que más lo necesitaban. Señor, te pido que nos hagas personas fieles a ti, que nos ayudes a guardar en nuestro corazón tus enseñanzas para no pecar contra ti. Y Señor, ser fortalecidos en momentos de debilidad por medio de tu palabra, Señor, y de tu presencia en nuestras vidas. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar, dile: Señor, aquí está mi vida. Levanta tu mano en tu lugar, dile: Dios, gracias por hablar a mi corazón hoy. Yo quiero tomar pasos, Señor, de fe. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguna otra persona? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es una forma de decir: Señor, aquí estoy dispuesto, estoy dispuesta. Gloria a Dios por esas personas. Gloria a Dios. Si hay alguien entre nosotros que no ha conocido a Jesús como su Salvador, la Biblia dice que si tú crees en tu corazón que este mensaje es verdad, que Jesús resucitó, que Él murió por tus pecados, y si quieres seguirle, puedes clamar al Señor, pedirle perdón de tus pecados, decirle que crees en Jesús y en su resurrección, y la Biblia dice que serás salvo, que serás salva. Si podemos ayudarte en este día, por favor, conéctate conmigo o con alguno de nuestros servidores al final, y será para nosotros una alegría, un privilegio poder orar contigo y poder guiarte para comenzar a dar pasos en tu vida cristiana. Padre, a ti sea la gloria y la honra. Gracias por este tiempo hermoso que tuvimos. Te amamos con todo el corazón. Gracias, Padre, por hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.